Me llamo Steven Dudley y yo soy codirector de Inside Crime. A lo largo de los años he hecho muchos reportajes sobre candidatos presidenciales y presidentes en función involucrados en cosas nefastas. Son algunos de los trabajos más difíciles que uno pueda hacer, porque necesitas tener todo bien amarrado, fuentes sólidas, múltiples testimonios, corroboración. Ya sabes lo que dicen. Si vas a apuntarle a rey, más vale que no falles. Uno de esos reportajes fue sobre Álvaro Colón, el expresidente de Guatemala, ya fallecido, y su campaña presidencial de 2007. En esa historia contábamos cómo los Zetas, el brutal grupo criminal mexicano, le habían dado más de 11 millones de dólares a su campaña. Bueno, no es que lo necesitáramos, pero hace poco recibimos más confirmación de esa historia. Vino directamente de uno de los líderes de los Zetas de esa época, un tipo llamado José María Guizar Valencia, alias Z43. Guizar Valencia le dijo recientemente a un tribunal en Estados Unidos que él y sus socios no le habían dado a Colón 11 millones de dólares, sino 24 millones de dólares en aportes para la campaña. Esa revelación nos hizo querer volver a contar esa historia original. Cuando la publicamos en 2018, la acompañamos con un breve podcast sobre el operador político que estuvo en el centro del escándalo. Lo conocían como el Bigote. El Bigote fue el intermediario en el trato y por eso terminó pagando con su vida. Aquí les dejamos ese podcast. El operador político de Guatemala. Héctor Silva fue el anfitrión y yo fui su invitado. Hola Steve, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿qué tal, Héctor? Bien, bien, aquí queriendo hablar contigo de lo que has estado haciendo últimamente. Entiendo que has estado trabajando temas en Guatemala, específicamente este tema Sí, del financiamiento electoral ilícito y que tenés una historia interesante. De sí, eso señor. quería platicar. Contame, ¿cómo empezaste, cómo llegaste a esta historia que has estado trabajando? Ujú. Bueno, tú sabes, esas historias te llegan a las manos con cosas que no esperas. En esa ocasión yo estaba almorzando con una fuente y la fuente le salió algo que realmente no sé si quiso decirlo o no, pero lo dijo, que era que el grupo de los Zetas, el grupo mexicano de los Zetas, ese grupo tan violento, tan fuerte durante una época, unos líderes de ese grupo, líderes de máximo nivel, ellos habían visitado el presidencial en Guatemala, alrededor, pues, principios de 2008, apenas entrando el presidente Colón al poder. Obviamente, pues, me sorprendió esa cosa por múltiples razones. Primero, porque los Zetas, pues, eran los Zetas y un grupo súper fuerte y pues los Zetas visitando cualquier palacio presidencial es noticia. Segundo, porque Colón, uno piensa en Colón, presidente Colón de Guatemala, y no piensa exactamente en sus nexos narcos, sino al contrario, porque al final Colón hizo una gran campaña contra los Zetas, encarceló a varios narcotraficantes grandes, extraditó varios narcotraficantes grandes. Pero sí había cosas ahí, me recordó de, o sea, esa charlita me recordó de una nota que había escrito en 2010, en la cual el grupo de los Zetas, a través de una emisora chiquita
en Cobán, que es la capital de Alta Verapaz, un departamento en el corazón de Guatemala, a través de un DJ en una emisora habían emitido un comunicado. Eso fue en 2010, o sea, terminando la época de Colón. En ese comunicado habían dicho que habían financiado la campaña de Colón. Queremos que sepa el país que el presidente Álvaro Colón recibió 11.500.000 de dólares antes de cerrar elecciones de este país y pagará por no cumplir. Con culpables o inocentes empezará la guerra en este país. Y Colón había traicionado a ellos. Obviamente llama la atención. Y en ese comunicado también hablaban de ciertos personajes, dentro de ellos un tal Bigote, el Bigote decían. Y de Colón había traicionado al Bigote, que Bigote era el intermediario, el que entregaba los 11,5 millones de dólares que los Zetas habían entregado a la campaña de Colón. Entonces ahí comenzó todo. Mucha gente morirá. Cumples tus promesas o pelea viejo gangoso. Mataste a Bigotes y entregaste a turcios a los de la DEA porque ellos fueron las personas que te dieron y sigue, te dieron el dinero. Ahora solo faltas tú. Y agrega, si este mensaje no lo sacan al aire, la emisora será quemada en una hora. Bueno, pues sí, es una historia sorprendente, ¿no? Parece que es una historia grande. Vos decías, efectivamente, no asociamos necesariamente a la figura de Álvaro Colón con el narcotráfico. De hecho, parecería todo lo contrario, ¿no? Pero obviamente esto le da una nueva luz a esta historia de financiamientos ilícitos en la política guatemalteca. Pero antes de ir a eso, ¿quién es este Bigote, Stevie? ¿Cuál es su rol en toda esta historia? El Bigote terminó siendo un personaje que se llamaba Obdulio Solórzano. Solórzano era un pequeño comerciante, tenía unos restaurantes, unos hoteles en el departamento de Escuintla, en la costa pacífica de Guatemala. También era lo que llamaríamos un arreglista en el sentido de que él conectaba las varias partes de cualquier negocio. En muchas situaciones eran negocios del Estado. Entonces, constructores con gente que manejaba contratos del Estado. Él utilizó ese caché, ese capital para posicionarse y lanzarse a ser congresista en 2003 con el partido naciente de la UNE, el partido de Álvaro Colón. Y ganó, era congresista, expandió su poder, expandió su Rolodex, como decimos en inglés, o sea, la red que tenía. Y no solamente los políticos y los negociantes, sino también en el bajo mundo comenzó a expandir sus nexos. Entonces ya para 2007, Solórzano se había posicionado como el súper arreglista y una persona que podía no solamente atraer o arreglar cosas entre dos partes, sino una persona que podía, por esa razón, traer dinero. Entonces lo llaman para ser uno de los que financia o ayuda el financiamiento de la campaña de Colón durante 2007. Ok, pero a ver, esta figura del arreglista de la que me hablas es una figura bastante común, digamos, esta especie de intermediario entre que se manejan estas áreas grises de economías legales y economías ilegales. Es una figura de la que en varias investigaciones hemos hablado, no solo en Guatemala, sino en otras partes de Centroamérica. Pero ¿por qué en este caso específico este Bigote, este Solórzano y toda su red y su sistema terminaron siendo tan importantes para la UNE y para Colombia? Bueno, por una razón muy sencilla, porque la UNE necesitaba tipos como él y otros también, ¿no? Había otros arreglistas dentro de la campaña, por supuesto, pero necesitaban personas como él porque no tenían financiamiento tradicional de las élites tradicionales, porque Colón
aunque era de la pequeña élite, por decirlo así, lo habían rechazado, lo habían marginado de sus círculos. Era de esos círculos, conocía a esa gente, pero esas élites no querían hablar con él. Por múltiples razones, él era candidato del grupo de exguerrilleros que se habían formado un partido político a finales de los años 90. Se había casado con una mujer que ellos consideraban guerrillera, aunque no era guerrillera, pero al menos izquierdista, y había traicionado su clase. Eso es como la traición peor que se puede hacer. Entonces no tenía financiamiento de ellos, necesitaba financiamiento de alguien, y ese alguien venía del otro lado, y era como de la clase, lo que podríamos llamar, o lo que llaman en Guatemala por lo menos, clase emergente. Y esa clase emergente incluye narcotraficantes, gente que anda en cosas nefastas a veces. Y la llave a esas personas eran personas como Solórzano. Y UNE necesitaba a esas personas y ese financiamiento para poder ganar las elecciones. Y por su honor de ciudadano guatemalteco, ser fiel, leal y obediente a la Constitución Política de la República, cumplirla y velar por su cumplimiento. ¿Jura usted fortalecer el Estado de Derecho y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la nación? Sí, no. Y al final lo logra, entiendo, gracias a la gestión, digamos, de personajes como Bigotes, ¿no? Como Solórzano. Entiendo esa parte, entonces, que estos arreglistas, estos fixers, se convierten en vehículos importantísimos de financiamiento y en este caso en específico de financiamiento y de atracción de votos y apoyos en el campo, ¿no? Que como nos contás es tan importante, termina siendo tan importante para la UNE. Pero, Steve, aparte de todo este, digamos, contexto político de esta elección en particular, ¿a dónde es que entran los Zetas en esta estrategia? ¿Por qué los Zetas se convierten en una parte tan importante de esta historia? Y contanos un poco lo que nos decías al principio, cómo es que al final entonces los Zetas terminan, de acuerdo a aquel comunicado de la radio de Cobán de la que nos hablaba, cómo es que los Zetas terminan enojados con Colombia y acusándolo de traición. En el momento en el que hay una campaña en Guatemala en 2007, los Zetas también tienen unas intenciones. Y la intención de los Zetas en ese entonces era independizarse de sus progenitores, el cartel del Golfo. Para poder hacer eso, ellos necesitaban espacio, territorio, una plaza. Y ellos, como buenos militares que eran, entendían que ellos podían controlar una gran parte del trasiego de la droga si controlaban Guatemala. Entonces, estaban entrando en Guatemala en ese entonces. Entonces, necesitaban apoyo político. ¿Cómo llega a tener apoyo político? Pues entregando dinero a campañas políticas. ¿Y cómo van a entregar dinero a una campaña política? A través de arreglistas como Solórzano. Lo que pasa es que después de ganar, Colón y su combo de gente comienzan a aislar esos mismos intereses. O sea, ellos van y cuando van al palacio, los Zetas, lo que están haciendo es llegando a cobrar, asegurar su inversión en la campaña, a decir, bueno, señores, pues han ganado y ahora tienen que cumplir con la palabra, básicamente. Y lo que pasa es que a lo largo de tiempo las cosas van cambiando. El mismo Solórzano es aislado del círculo chiquito de Colón. Colón también siente presión si no ataca a los grupos de narcotráfico que él a lo largo del tiempo percibe que sí representan una amenaza. A lo mejor al principio no los veía así, pero ya más tarde comienza a percibir que esos grupos sí son fuertes y van a querer controlar todo, no solamente un rinconcito por allá en Alta Verapaz. Entonces las cosas van cambiando y aunque Solórzano recibe un premio, por decirlo así, que es en función de lo que él recibe, es un puesto importante en un fondo de desarrollo del Estado,
que le ayuda pues ganar más capital político, social y económico y posicionarse bien. Pero él, cuando hay como esa pelea en el círculo, lo marginan, lo van dejando por fuera, por fuera, por fuera, hasta llamarlo un corrupto y quitarlo del gobierno. Y él termina completamente aislado y buscando otros aliados. Y en la manera que él busca otros aliados, se pone en cada vez más peligro y termina ya para mediados de 2010 en la mira bueno, de un grupo delictivo porque lo matan en la calle, en una calle principal en la ciudad de Guatemala con 35 balas de una AK-47, o sea, no es cualquier muerto. Y entonces por eso los Zetas dicen que Colón traicionó al Bigote en el comunicado. Ahí es la explicación de lo que dicen ellos. Y que al mismo tiempo Colón empieza a atacar a ellos y buscar a ellos y mandar la DEA a buscar a ellos y comienza un estado de sitio en Cobán, que era como su eje de poder. Entonces dicen que entregamos el dinero y no cumpliste. Eso es lo que están diciendo ellos en ese momento. Y las direcciones de donde fue entregado el dinero, y tu presidente eres el que vendió al país a los Z, ahora pagarás el precio. Sorpresas te llegarán con hechos, no palabras. Una prueba será en Alta Verapaz, en estos días en un centro de reuniones de mucha gente. Pues sí, definitivamente es una historia que cambia un poco esa percepción de la que hablábamos porque claro, al final de su mandato es cierto que Colón realiza una ofensiva contra el narco y así se percibe, ¿no? Pero lo que no sabíamos era cuál era el principio de esa historia. Y que bueno, qué es lo que nos estás contando, ¿no? Cómo todo esto ocurre en un momento en que los Zetas están peleando por tener a Guatemala como una plaza principal en el tráfico regional y como este hombre, este candidato necesita plata y como que esas energías terminan juntándose, ¿no? Y al final todo termina en traición. Entiendo que hablaste con Colón y que lograste tocar estos temas, ¿no? ¿Qué te dijo? O sea, ¿cómo se defiende Colón de estas revelaciones, digamos? En otros temas, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, desmintió que los Zetas hayan financiado su campaña presidencial. En ningún momento tendríamos que fallar si jamás hemos tenido una relación con los Zetas, ni mucho menos en campaña. Bueno, en primer lugar, debo destacar que él dice que no recibió, de lo que él sepa, no recibió 11 millones de dólares de grupos narcos y hizo un chiste de que si hubiera recibido ese dinero, entonces habría ganado en la primera vuelta, etcétera, ja, 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 ¿no? Entonces es como su primer acercamiento al tema. Segundo, dice que prueba de eso es que él odiaba al narco, que él era enemigo al narco, que había ciertos narcos, incluso dice que Huancho León, que era como uno de los principales narcotraficantes en ese entonces, lo tenía como enemigo y el hermano lo tenía como enemigo y que intentaron matarlo en cierto momento, cosa que yo no podía confirmar y no hay registro oficial de eso, de ese atentado. Y luego dice que sobre Solórzano, que sí era director de ese fondo de desarrollo que tenía en el gobierno, que sí trabajaba en la campaña, que sí trabajaba esa parte de traer fondos, de ayudar en la logística, etcétera, etcétera, y que tenía contactos, admite que tenía contactos nefastos. Él admite que había contactos nefastos entre Solórzano y otra gente y que él había dicho a Solórzano que no debe de tener esos contactos y que incluso había como unos movimientos raros que le llamaba la atención al presidente bueno, Colón en ese entonces, y que él intentó en cierto momento despedir a Solórzano y que ahí él dice que el embajador Stephen McFarland de los Estados Unidos llamó en ese entonces a decirle que no lo despidiera. Cosa que Stephen McFarland, cuando yo le pregunté, pues lo negó rotundamente, que nunca había llamado, nunca se había entrado a llamar, a decir esas cosas, a jugar ese tipo de papel con el presidente Colón durante esa época. Entonces,
o sea, historias raras, o sea, niega, pero a la vez admite que sí existía ese nexo y que realmente es como una admisión de facto de que no podía controlar todos sus operadores. Entonces ahí queda porque además no hay crimen, o sea, no existía en el código algún crimen de financiamiento ilícito de campaña en ese entonces. Entonces, no hay crimen. Steve, esta historia al final, que así como es de sorprendente, se une a las otras historias que son más recientes y que también involucran bueno, al actual presidente Jimmy Morales, al expresidente Otto Pérez Molina, con temas que tienen que ver también con financiamiento electoral ilícito. Toda esta historia, Steve, y toda esta presencia de dinero sucio, digamos, en las campañas políticas, ¿cuál es el significado de todo esto para una democracia que sigue siendo tan débil como la de Guatemala? Sí, ahí lo dijiste, la palabra débil, porque aunque tuviera unas leyes muy fuertes, em, no hay cómo regular eso. Los grupos que quieren controlar detrás de la cortina van a seguir dando dinero a los candidatos como sea y bajo la mesa, o sea, en esconditis, porque así funciona la política. Y los incentivos son para que ellos den ese dinero detrás de la cortina y controlan las cosas detrás. Y el intercambio es pues una combinación de evitar justicia o de darles contratos o de ayudarlos a conseguir ciertos contratos estatales o una serie de cosas que ellos pueden conseguir con ese tipo de trato. Lo que querían los Zetas era como una seguridad de que no los iban a tocar. Y durante varios años, varios oficiales que trabajaban en el gobierno guatemalteco en ese entonces me decían que eso es exactamente lo que habían asegurado. Entonces, eso es el gran peligro, de que eso va a seguir. Sí, definitivamente, y lo seguimos viendo, ¿no? Lo seguimos viendo con un caso tras otro que aparece en Guatemala. Steve, un gran tema y una gran plática. Muchas gracias. Bueno, gracias, Héctor.